¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Profe Prado. Hoy les traigo un segundo ejercicio de estática de la materia de física. El ejercicio de hoy consiste en encontrar el ángulo alfa necesario para que las fuerzas mostradas tengan una resultante totalmente vertical, es decir, a 90 grados, y determinar consecuentemente su magnitud. Además de la fuerza 1 de 160 newtons con un ángulo alfa, se tiene una fuerza 2 con un ángulo de alfa más 42 grados. También tenemos una fuerza 3 de 240 newtons con una abertura del ángulo desconocido alfa. Ahora observemos la siguiente tabla ya con todos los valores conocidos registrados. Observaremos que la componente en X está definida para este vector de 160 como el coseno de alfa multiplicado por la tensión 1. De la misma manera, la componente en Y estará definida por la tensión 1 multiplicada por el seno de alfa. Para la tensión número 2 o fuerza 2 tendría una componente en X equivalente a la tensión 2 multiplicada por el coseno del ángulo alfa más 42, y por otra parte la componente en Y estaría definida por la tensión 2 multiplicada por el seno del ángulo alfa más 42. La tensión 3 tendría una componente en este caso negativa, puesto que se encuentra ubicada en el segundo cuadrante, y sería una componente en X de tensión 3 multiplicada por el coseno de alfa, en tanto que la componente vertical sería equivalente a la tensión 3 multiplicada por el seno del ángulo alfa. Ahora veamos la tabla con todos los valores conocidos hasta este momento. Observemos que lo único que conocemos es la tensión 1 de 160 newtons y la tensión 2 de 207 newtons y la tensión 3 de 240 newtons, en tanto que el ángulo alfa es la incógnita que tenemos que resolver. Aquí valdría la pena preguntarnos cómo quedaría la suma de fuerzas en X, y la respuesta pues obviamente está ligada con lo que se nos está solicitando, que la resultante sea toda vertical. Eso implica que la suma de fuerzas en X deba de ser 0. Observemos entonces nuestra columna de fuerzas en X. Observamos que hay dos factores que son coseno de alfa, uno con coeficiente 160 y el otro menos 240. La suma de esos dos nos dará menos 80 coseno de alfa, y adicionalmente tenemos un término que es 207 coseno de alfa más 42. Tal como lo hemos establecido, será igual a 0, quedándonos una ecuación donde la única incógnita es alfa. Bien, empezaremos despejando a lo que es coseno de alfa más 42, así que en primer lugar 80 coseno de alfa pasa hacia el otro lado positivo, en tanto que el coeficiente de 207 pasará dividiendo a 80. Entonces nos queda que el coseno de alfa más 42 es igual a 80 entre 207 por el coseno de alfa. Se nos presenta aquí una dificultad, como despejar el ángulo alfa desde el coseno del ángulo suma, pero para esto vamos a aplicar la identidad del coseno del ángulo suma, es decir, tenemos la identidad que nos dice que el coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Así que nuestra expresión de coseno de alfa más 42 sería igual al coseno de alfa por coseno de 42 menos seno de alfa por seno de 42, y a su vez esta expresión sería igual a 80 entre 207 por coseno de alfa. Como podemos ver, ahora ya tenemos cosenos simples de alfa y de 42. De esta expresión recién obtenida, vamos a poner de un solo lado todos aquellos que tengan como factor al coseno de alfa. Entonces vamos a factorizarlo y nos quedará una expresión donde el coseno de alfa quedaría multiplicado por el coseno de 42 y menos 80 entre 207. Del otro lado nos quedará seno de alfa por seno de 42. Así que ahora el coseno de alfa lo vamos a
pasar dividiendo hacia el lado derecho y nos quedará una expresión donde seno de alfa entre coseno de alfa estará multiplicando a seno de 42. Como se puede observar, aquí ya tenemos una ventaja muy interesante, y es que seno entre coseno se puede convertir a tangente del ángulo alfa, que por definición es el seno entre el coseno del mismo ángulo. Así que esta expresión de coseno de 42 menos 80 entre 207 es igual a la tangente de alfa por el seno de 42. Ahora simplemente despejamos tangente de alfa y nos queda un cociente donde toda la información es conocida. Así que lo que haremos ahora para encontrar el ángulo alfa es hacer el arco tangente de ese mismo argumento ya planteado. Haciendo las operaciones pertinentes, nos queda que el ángulo alfa es equivalente a 28.06 grados. Nos resta ahora calcular la magnitud de la fuerza vertical utilizando este ángulo de 28.06 grados. Así que para la fuerza 1 o tensión 1, el resultado es de 75.26, para la tensión 2 de 197 y tensión 3 de 112. Recuerden que todas son positivas, todos los vectores están apuntando hacia arriba. Así que la sumatoria de fuerzas en Y nos resulta de 382.7. Vale la pena recordar que al ser totalmente vertical, el ángulo es de 90 grados. A continuación te presento el gráfico correspondiente. Aquí podrás observar cada una de las tensiones o fuerzas involucradas, la fuerza resultante, y observa la magnitud y ángulo correspondiente. Verás que coincide con lo calculado. La fuerza resultante son 382.7 newtons, en tanto que el ángulo o dirección que tiene la fuerza resultante es de 90 grados. Y bien amigos, pues hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte, darme un like o activar la campanita y estar pendiente a los próximos videos. Nos vemos en el siguiente, hasta la vista.